¿Qué es la cancelación en redes sociales? ¿Cuál es esa cultura de la cancelación? ¿Qué implica? ¿Qué riesgos supone? ¿De qué manera nos puede afectar? Vamos a conversar con dos expertos en materia de redes sociales. En Caracas está Lenis Toro, asesora de marketing, redes sociales, gestión de marcas. Ella es profesora en la Universidad Monte Ávila. Lenis, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en el programa. Muy buenos días, César Miguel, y muchísimas gracias a la invitación y a todo tu equipo. Y más lejos, en Londres, está también otro experto en estos menesteres, como lo es Samuel Burke, buen amigo del programa. Él es el presentador del podcast Suddenly Family por CNN, reportero de tecnología y redes sociales. Samuel, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por estar con nosotros. Viernes que te quiero viernes. Muy bien. ¿Qué es esta cultura de la cancelación, Lenis? Vamos a comenzar contigo. Bueno, realmente es un fenómeno que ocurre en redes sociales de manera muy reiterativa y que tiene que ver cuando se le retira el apoyo a una persona. Este apoyo se le retira básicamente por expresar alguna opinión, y que esta opinión pueda ser contraria a lo que su grupo de seguidores o lo que pueda considerar la gente que sea tendencia. La verdad es que no está relacionada a que la opinión de esta persona sea verdad o sea mentira. Realmente se profundiza muy poco acerca de si esa opinión es valedera o no. Sin embargo, básicamente creo que es una especie de bullying cibernético, por decirlo de otra manera, porque básicamente se le quita el apoyo, los dejan de seguir o simplemente le colocan comentarios que son altamente descalificativos, y tiene que ver con también la forma de expandir fake news o incluso la generación de las famosas granjas de troles. Es decir, cuando yo tengo una ideología y la doy por verdadera y la doy por cierta, cualquier otra opinión que vaya en contra de esa creencia que yo decidí que era verdad y era mi verdad absoluta, entonces tiendo a cancelarla. Y por lo general los matices están relacionados al nacionalismo, a la religión, a los temas de género, a la política. Es decir, si apoyo un candidato y estoy en contra de otro, entonces resulta que tus habilidades dejan de ser buenas porque no coincidimos en ese apoyo y se genera una ruptura. Y esa ruptura de cancelación es donde te invalido, donde no apoyo tu perspectiva y, bueno, dejo de interactuar contigo y cosas así. Y puede suceder en la vida real, en los colegios también pasa, por ejemplo. A ver, Samuel, me gustaría oír tu opinión al respecto, por favor. Bueno, por otro lado, se podría decir que nada más es un boicot cultural, algo que siempre ha existido, y yo diría que es algo que es mucho más presente, digamos, hoy en día por las redes sociales, porque por un lado tienes miles de personas que están diciendo: Samuel Burke dijo tal o cual cosa y quiero que CNN o cualquier canal con quien trabajo tiene que tomar acción. Y esa compañía está escuchando a miles de personas. Antes no escuchabas a nadie, muy pocas personas, algunos televidentes podían llamar por teléfono, pero ya con esa presión de tantas personas, es esa presión hacia las compañías que dicen que tenemos que hacer algo, echamos a Samuel Burke. Entonces digo que esto es algo muy relacionado con las redes sociales y esa habilidad que cada persona ya tiene, que antes solamente tenía alguien como tú, César Miguel, con tu micrófono allí. En las redes sociales, sobre todo, por ejemplo, en la red X, a mí me sorprende la virulencia, la vehemencia con la que la gente procede allí. No hay medias tintas, no hay nada benévolo, todo es radical, todo es contundente. A la hora de criticar, las críticas son duras, son feroces. En ese contexto tan extremo, ¿cómo procede la cancelación, Lenis? Bueno, fíjate, quisiera traer a colación un estudio que hizo la Universidad de Nueva York recientemente, donde mostró cómo se generaba la viralidad, especialmente en la red social X, y quiénes eran estas personas que hacían característico esto. Y bueno, se demostró a través de este estudio que quienes hacen esto son como los grupos de amas de casa, preferiblemente blancas, sobre todo en los Estados Unidos,
que no entran en profundidad básicamente con la información a la cual le están teniendo, simplemente se guían por el titular y simplemente le hacen repost a ese contenido y generan esa viralidad. Cuando nosotros tenemos esa poca profundidad a la hora de examinar las noticias y sabemos que, aunque somos sapiens, realmente hemos dejado de ser sabios en un mundo donde cada vez hay más conocimiento, a donde más información, a donde hay más avances tecnológicos, pero también hay que reconocer que el modelo de negocio de las empresas tecnológicas y de las redes sociales en particular están relacionados al tiempo de permanencia. Y la verdad es que la diatriba y la discusión y la disputa hacen que las personas estén muchísimo más tiempo conectadas y son mucho más susceptibles a ver la pauta publicitaria, que es realmente lo que le interesa al negocio. De hecho, el MIT lo mencionó. Entonces, Twitter es una red, o X, perdón, es una red altamente viral, pero es una red donde el contenido es increíblemente superficial y se genera muchísimo esta diatriba de la cancelación, donde las opiniones son altamente extremas, básicamente porque no me informo, no necesito, me he vuelto intolerante y la gente pierde la habilidad de equivocarse, es decir, dejamos de ser humanos porque usted simplemente no opina igual que yo. Hemos tenido la capacidad, a través de los canales digitales, de eliminar los matices de las cosas, y simplemente el mundo se volvió blanco-negro desde la perspectiva de la audiencia, porque la controversia forma parte del negocio. Ya, quiere decir que debo ser polémico en las redes, debo ser agresivo, por ejemplo, en la red X, Samuel. Es parte de la cultura, porque mencionaste algo muy importante, que sientes algo allí que no ves en la vida real, digamos. Y es porque nosotros no tratamos a las personas en X como si fueran personas, porque no las vemos como personas. Nada más es fulano de tal que no conozco, no le veo la foto, no le veo la cara. Y es eso, cuando nos hablamos sin conocernos, sin saber que, bueno, si cancelamos a Samuel, ¿cómo van a comer sus hijos, por ejemplo, si tuviera? Entonces, creo que por eso, digo de nuevo, es un fenómeno, la cancel culture de las redes sociales, porque es esa falta de humanidad que expresamos en las redes sociales, tiene el mismo papel en cancelar a las personas, porque si paras un momento y dices, bueno, esa persona queda sin trabajo, sin poder darles de comida a su familia, por ejemplo, dirías, ok, tal vez sería mejor educar o informar a esa persona, no cancelar a esa persona. Ahora, ¿quiere decir con lo que estás comentando, Samuel, que yo soy distinto en mi comportamiento frente a los demás cuando los tengo delante a cómo me comporto en la red X, por ejemplo? ¿Eso es lo que estás apuntando, Samuel? Claro. Claro, y por eso, por ejemplo, si están escuchándonos en este momento, tal vez lo que no sepan es que cuando estoy con César Miguel, siempre tengo que estar presente en Zoom. Y me imagino es porque te gusta verme cara a cara, no porque soy tan guapo, sino es distinto. Cuando nos hablamos así cara a cara, aunque sea virtual, te portas de otra manera, somos más humanos. Y cuando estás escribiendo a una persona que no conoces por Twitter o cualquier red social, eres otra persona. Así, todos hemos hecho eso de que, bueno, voy a escribir esto y estoy tan harto y enojado, pero si estuviéramos en persona sería una plática más calmada, más tranquila, más de respeto. Lenny, la cancelación equivale al bloqueo que venía ya desde los tiempos de Twitter antes de ser X. Sí, de hecho, lo que está sucediendo ahora es que se ha expandido mucho más y yo creo que la cultura de cancelación, incluso si históricamente la queremos revisar, pues Hitler canceló a los judíos de alguna forma como sociedad, solo que ahora la metodología se ha sofisticado porque somos muchísimo más. Y los canales, la bidireccionalidad de los canales digitales hacen que el concepto de inmediatez, es decir, una noticia se puede poner viral y hacerse viral y recorrer el 75% del planeta en las 12 primeras horas. Y la verdad es que todos nos sentimos con derecho a opinar y todos nos quedamos con el texto o el titular de la noticia sin profundizar. Y eso simplemente nos hace ir de una noticia a otra, porque la verdad es que cambiamos de noticias de una mañana para una tarde, y en esa proporción, ese derecho a opinar desde
yo le digo el gatillo del teclado, Ujú. porque es la despersonalización que tenemos con relación a la Sí. postura del otro, a las razones del otro, a la humanidad que hubo detrás de eso. Ni siquiera nos sentamos a pensar cómo realmente se siente la gente, entonces perdimos la empatía. De hecho, el Foro Económico Mundial dice que el gran problema a partir de 2030 va a ser la soledad, porque Ujú. estamos haciendo tanta inmersión en los canales digitales. De hecho, mis alumnos dedican sin querer, ellos no lo saben, pero hemos hecho ejercicios en clase y pasan entre 6 y 8 horas conectados en las redes sociales. Les pregunto, ¿ustedes cuando duermen? ¿Cuándo interactúan? ¿Cuándo nos vemos a los ojos? ¿Cuándo nos hacemos responsables de Ujú. lo que decimos, de lo que hacemos? Cuando somos humanos. Y eso es lo que estamos perdiendo. A ver, he comprobado que, por ejemplo, no se lee. En esa red no se lee. Si comento algún artículo, eh, la gente se limita al título del artículo y opinan como si dispararan desde la cintura, sin conocimiento de causa. Eso es consustancial a las redes sociales, el que todo sea superficial. Lenis. Sí, la verdad es que fíjate, muchos de los titulares de prensa o muchos de los titulares, y por eso es que la cultura del influencer funciona, Mm, porque el influencer simplemente cuenta una parte de la historia, algo relativo. De hecho, existen clases y maestrías que te ayudan a construir un titular solamente para sacar de contexto el resto de la conversación y simplemente nosotros nos quedamos con lo superficial del titular y a partir de allí emitimos una opinión importante. De hecho, muchas informaciones están basadas en mi opinión personal y la digo como veraz y como cierta porque no tiene un aval científico. Es decir, la ciencia ha avanzado tanto y nosotros nos hemos vuelto opinadores de oficio y sí, pareciera que eso funciona y es lo correcto. Entonces, la verdad es que yo creo que la revisión es hacia adentro. Es nosotros como sociedad que es lo que estamos buscando. claro, claro. Samuel, ¿tú has cancelado a alguien o te han cancelado a ti? No, pero una vez me pasó algo, no importan los detalles, pero de Ujú. repente había muchas personas tratando de cancelar un podcast mío. Y sentir esa presión, César Miguel, era terrible, de las peores cosas que me ha pasado. Sentí como si hubiera miles de personas gritándome por las ventanas enfrente de mi casa, tocando la puerta así de Ujú. fuerte, pero eran tweets o mensajes en Instagram nada más. Y lo que aprendí es que esa presión, sientes la presión tan fuerte porque son muy pocos los casos de miles de personas en tu casa, pero sientes Ujú. así de verdad, entonces tienes que aprender a aguantar. Y muchas compañías hoy en día no tienen esa habilidad de aguantar y decir, ¿sabes qué? César Miguel es un excelente empleado, hemos trabajado con él durante años, entonces aunque se equivocó, dijo la cosa incorrecta y miles de personas están enojadas, no podemos echar o cancelar a César Miguel por este comentario, pero si un ejecutivo tiene esas miles de personas mandando mensajes, tal vez no tiene esa habilidad de aguantar unos días para que todo se relaje, todo se calme y la gente se olvida o tal vez perdona a César Miguel por Mm. el error que hizo al aire. Ciertamente es entrar en una red como esta, en la red X, y ver esas sobredosis de adversidad, de rabia, de desprecio de unos contra otros, a uno lo deja mal, ¿no? Yo no creo, es decir, uno sale como indispuesto. Hay manera de alejarse de esto, Lenis. Hay manera de hacer una suerte de cuarentena frente a la red X o a cualquier otra. Bueno, yo creo que aquí hay dos variables, el componente legal, que es fundamental, y el tema es que no nos hacemos responsables, y eso es importantísimo. O sea, cuando existe la libertad y la ligereza de que yo pueda insultar a Samuel o te pueda insultar a ti y no me Mm, sucede nada, algo que no pasa en el mundo real, es decir, si yo agredo a Samuel en la calle o te agredo a ti, eso sí. tiene consecuencias. Lo que está sucediendo es que en el mundo digital, ahora, pues la Unión Europea y muchos países de Latinoamérica, en especial Brasil y Colombia, están tomando medidas un poco más contundentes con relación a lo que mencionaba Samuel.
O sea, tú puedes atacar a una persona, vulnerar su existencia solamente porque no mediste las consecuencias. Y yo creo que aquí el componente legal es fundamental. Y el otro que tiene que ver con, bueno, hay que también crear, así como se crea la cultura para manejar apropiadamente, para conducirse apropiadamente, para manejarse en la mesa apropiadamente, también tiene que haber como una especie de regla y protocolo para poder manejarnos en los canales digitales. Por eso parece el lejano oeste y literalmente, insisto, somos gatilleros digitales, listo, le dimos y no importa. Y la verdad es que afectamos psicológicamente a la gente que se le agrede de esta manera. Claro, claro que sí. Muchísimas gracias a los dos por haber compartido esta conversación tan interesante. A Lenis Toro, magíster en negocios digitales, profesor en la Universidad Monte Ávila, allá en Caracas. Gracias, Lenis. Un placer. Siempre es un placer estar con ustedes. Gracias. Y en la ciudad de Londres, el amigo Samuel Burke, de Suddenly Family, de CNN. Gracias, Samuel. Gracias por invitarme y no cancelarme. No, de ninguna manera. El reloj indica 10:20 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.